Querido viajero del tiempo que me escuchas, esta noche te propongo un viaje distinto. No iremos a las batallas de antaño, ni a los palacios donde se dictaban leyes o coronas. Hoy el camino nos lleva a un territorio mucho más sutil, más enigmático, más íntimo, el de las profecías. Sí, esas voces que, en distintos momentos de la historia, se atrevieron a decir que podían ver el futuro, o al menos intuirlo. Voces que algunas veces se confundieron con delirios, pero que en otras quedaron grabadas en la memoria colectiva como advertencias que parecían cumplirse con inquietante precisión. Y hoy nos concentraremos en un país que, quizá como pocos, ha sido tierra de profecías, de augurios y de sueños de futuro: Venezuela. Un país de contrastes tan profundos que parece nacido para inspirar visiones. De un lado, la riqueza inmensa de su petróleo, que en el siglo XX lo convirtió en símbolo de abundancia y esperanza. Del otro, crisis recurrentes, desigualdad, inestabilidad política y una sociedad que nunca ha dejado de preguntarse qué le deparará el mañana. Entre esos dos polos, la abundancia y la carencia, nacieron y se difundieron palabras que muchos interpretaron como proféticas. Palabras de intelectuales, de videntes, de líderes políticos, de místicos y hasta de la voz popular transmitida de generación en generación. En este video, vamos a recorrer con calma las profecías que han intentado descifrar el destino de Venezuela. Te hablaré de Arturo Uslar Pietri, a quien muchos llaman el profeta civil, no porque viera visiones sobrenaturales, sino porque supo advertir, con décadas de anticipación, la fragilidad de un país que dependía del petróleo como si fuera un regalo eterno. Sus palabras sobre sembrar el petróleo todavía resuenan hoy, como un eco de advertencia. Te contaré sobre María Esperanza de Betania, la mística venezolana que aseguró haber visto a la Virgen María y transmitió mensajes de reconciliación, perdón y esperanza en medio de la incertidumbre. Una mujer que habló de un futuro de renovación espiritual para Venezuela y cuya voz, hasta hoy, sigue inspirando a miles de creyentes en distintas partes del mundo. Exploraremos también las profecías populares y mediáticas, esas que corren de boca en boca o aparecen en los medios. Profetas africanos y estadounidenses que anunciaron golpes de Estado, videntes mediáticos que aseguraron la caída de regímenes, y un pueblo que, entre rumores y esperanzas, ha tejido sus propias versiones del porvenir. Y no podemos olvidar la figura de Hugo Chávez, un líder que, con sus palabras y gestos, se envolvió a sí mismo en un halo casi profético. Sus discursos, cargados de símbolos religiosos, históricos y políticos, crearon un mito que todavía hoy divide pasiones. Para algunos, un salvador, para otros, un profeta equivocado. Su muerte, rodeada de interpretaciones y lecturas casi místicas, se convirtió en un capítulo más dentro de la larga tradición de profecías venezolanas. Pero antes de entrar en cada una de estas historias, déjame invitarte a preparar tu mente y tu corazón para este viaje. Imagina que es de noche. Afuera, el aire está quieto. Tal vez se escucha a lo lejos el murmullo de una ciudad que no duerme del todo, o el canto nocturno de algún ave en los llanos. Tú estás aquí, escuchando estas palabras, dejando que la calma te envuelva poco a poco. Este no es un relato apresurado. No estamos aquí para la prisa, ni para el escándalo. Estamos aquí para viajar con serenidad, como quien se deja arrullar por la cadencia de un río. Cada historia, cada profecía, la iremos descubriendo despacio, sin sobresaltos, con la calma que permite saborear cada detalle. Quizá te preguntes, ¿por qué hablar de profecías ahora? La respuesta es sencilla. Porque las profecías no solo hablan del futuro, sobre todo hablan del presente de quienes las enuncian. Son un espejo de sus miedos, de sus esperanzas, de sus sueños y de sus frustraciones.
Cuando Uslar Pietri advertía sobre la catástrofe que podía traer el rentismo, no estaba viendo un futuro mágico. Estaba observando con claridad los riesgos de su tiempo. Cuando María Esperanza hablaba de reconciliación, estaba respondiendo a una sociedad herida que necesitaba sanar. Cuando se atribuían visiones al propio Hugo Chávez, eran reflejo de un pueblo que veía en él, para bien o para mal, la encarnación de su destino. Así, lo que hoy haremos es mirar esas voces y escucharlas con serenidad, no para juzgarlas, ni para comprobar si se cumplieron al pie de la letra, sino para entender qué nos dicen sobre la historia de Venezuela y sobre el alma de su gente. En este viaje vas a escuchar nombres conocidos y otros menos recordados. Vas a descubrir que, a lo largo de las décadas, distintas figuras han intentado descifrar lo que vendría. Desde intelectuales que escribían con la fuerza de la razón hasta videntes que aseguraban recibir mensajes del cielo. Y en ese mosaico de voces, tal vez encuentres también un reflejo de tus propias preguntas sobre el futuro. Si este tema resuena contigo, si sientes curiosidad por cómo las profecías han acompañado la historia de Venezuela, te invito a quedarte hasta el final de este video. Aquí en Testigo del Tiempo no buscamos el ruido ni la espectacularidad, sino la calma de un relato profundo. Relatos que puedes escuchar antes de dormir, dejando que la historia se convierta en un arrullo. Te invito también a suscribirte y formar parte de esta comunidad. Una comunidad que no se conforma con mirar las noticias del presente, sino que busca en la historia y en las voces del pasado las claves para entendernos mejor. Comparte este viaje con otros que, como tú, disfrutan de la calma y la profundidad. Juntos, podemos construir un espacio donde la historia no sea un cúmulo de fechas aburridas, sino un puente hacia la reflexión y la serenidad. Porque las profecías, al fin y al cabo, no son solo palabras sobre lo que vendrá. Son ventanas hacia lo que somos. Y en un país como Venezuela, donde el presente se siente tan incierto, esas ventanas son también espejos que nos ayudan a comprender. Así que acomódate, respira profundo y déjate llevar. Porque esta noche, juntos, vamos a recorrer las profecías que han intentado descifrar el destino de Venezuela. Imagina por un instante que te encuentras en una noche tranquila. El silencio apenas se rompe con algún sonido lejano, un perro que ladra, un insecto que insiste en su canto, o el eco de la brisa moviendo las ramas. En ese ambiente sereno, como si todo estuviera suspendido en el tiempo, resulta más fácil reflexionar sobre la extraña costumbre humana de querer saber qué vendrá después. Desde las primeras civilizaciones, los hombres y las mujeres han mirado al cielo en busca de respuestas. En la danza de las estrellas, en el movimiento de los planetas, en los eclipses que oscurecían el sol y llenaban de temor a los pueblos, siempre hubo una idea, que el futuro podía ser anticipado, que, de algún modo, estaba escrito en signos que solo algunos sabían leer. Los sacerdotes babilonios interpretaban los astros, los griegos acudían al oráculo de Delfos, y en las aldeas medievales las profecías corrían de boca en boca como susurros que mezclaban miedo con esperanza. Esa necesidad de anticipar el futuro no desapareció con la modernidad. Al contrario, se transformó. Cuando los telescopios y las ciencias ocuparon el lugar de los mitos, las profecías no se extinguieron, simplemente cambiaron de escenario. Los libros, los discursos políticos, las visiones religiosas y hasta las conversaciones cotidianas continuaron proyectando deseos y temores hacia el mañana. Porque, aunque avancemos en tecnología, hay algo profundo en el ser humano que busca seguridad frente a la incertidumbre. Saber qué pasará da consuelo, incluso si lo que se anuncia no siempre es alentador. En el caso de Venezuela, esa necesidad ha sido particularmente intensa. A lo largo de su historia, este país ha vivido una sucesión de contrastes que parecen diseñados para alimentar visiones proféticas. La tierra que un día era símbolo de abundancia petrolera,
terminó convirtiéndose, décadas después, en ejemplo de crisis económica y social. El pueblo que alguna vez creyó estar destinado a la prosperidad se vio enfrentado a largas etapas de incertidumbre, donde cada día parecía traer nuevos desafíos. La profecía en este contexto no ha sido un simple juego de imaginación. Ha sido más bien un reflejo colectivo. Cuando la abundancia parecía infinita, las voces de advertencia se alzaban como recordatorios de que nada es eterno. Cuando las crisis golpeaban con fuerza, aparecían mensajes de esperanza que prometían un renacer, una reconciliación, una nueva era. Así, el pueblo venezolano se acostumbró a escuchar y a compartir esas palabras, convirtiéndolas en parte de su identidad cultural. Algunas de estas profecías llegaron envueltas en la seriedad de intelectuales que, con datos y argumentos, parecían anticipar los problemas futuros. Es el caso de Arturo Uslar Pietri, cuya famosa frase sobre sembrar el petróleo se repite hasta hoy como si fuera una sentencia inevitable. Otras vinieron desde el ámbito religioso, como las visiones de María Esperanza de Betania, que hablaban de reconciliación y de una iluminación de conciencia capaz de transformar el país. Y no faltaron las voces populares, transmitidas en los mercados, en las esquinas, en las colas del transporte o en las sobremesas familiares, donde se repetían rumores de cambios políticos, intervenciones extranjeras y caídas repentinas de gobiernos. El trasfondo de todas estas manifestaciones es el mismo: la necesidad de anticipar lo que vendrá. Venezuela, como muchos otros países, se ha visto envuelta en la incertidumbre de la política, de la economía y de los vaivenes sociales. Esa incertidumbre es el terreno perfecto donde florecen las profecías. Porque cada anuncio, cada visión, cada predicción es en realidad una manera de darle forma a lo que no se conoce. Y al hacerlo, de encontrar un poco de calma. Si miramos con detenimiento, veremos que estas profecías cumplen un papel doble. Por un lado, son advertencias. Señalan peligros, riesgos y caminos que podrían conducir al desastre. Por otro, son consuelo. Ofrecen la esperanza de que, después de la tormenta, vendrá la calma. Y en esa dualidad se comprende por qué han acompañado a la sociedad venezolana durante tanto tiempo. Podríamos preguntarnos entonces, ¿son estas profecías verdaderos anuncios del futuro o son más bien espejos del presente? Tal vez ambas cosas, porque cada vez que alguien habla del mañana, en realidad está diciendo mucho sobre lo que vive hoy. Cuando Uslar Pietri habló de la catástrofe del rentismo, describía con lucidez los riesgos de su tiempo. Cuando María Esperanza anunciaba reconciliación, respondía a una sociedad herida que necesitaba escuchar esas palabras. Y cuando el pueblo inventaba rumores de cambios inminentes, lo hacía porque no podía soportar la incertidumbre de un presente prolongado. Así, más allá de la veracidad literal de cada profecía, lo importante es lo que revelan del alma colectiva. Son, en cierto modo, ventanas hacia la identidad de un país. Un país que, atrapado entre la abundancia y la crisis, entre el esplendor y la precariedad, ha aprendido a mirar hacia adelante con la ayuda de esas voces. En este bloque inicial, querido oyente, no buscamos resolver si las profecías se cumplen o no. Más bien, queremos comprender por qué existen y por qué resuenan tanto en un país como Venezuela. Al escuchar sus mensajes, descubrimos que no hablan solo del porvenir. Hablan de la necesidad de esperanza, de la urgencia de advertencia y del deseo de encontrar sentido en medio de la incertidumbre. Y así, mientras te acomodas, mientras dejas que la calma de la narración te envuelva poco a poco, comenzamos este viaje. Un viaje que nos llevará por las palabras de intelectuales y místicos, por discursos políticos y por rumores populares. Todas ellas forman parte de una misma trama, la de las profecías que han intentado descifrar el destino de Venezuela. Imagina que caminas por un pueblo venezolano de hace varias décadas. Las calles son de tierra, las casas son sencillas y en la plaza se escucha el rumor de conversaciones que parecen no terminar nunca.
Allí, entre vendedores de frutas, niños que juegan a la pelota y ancianos que observan en silencio, circulan también palabras que no aparecen en los periódicos ni en los discursos oficiales, profecías transmitidas de boca en boca. Estas profecías populares no nacen en grandes templos ni en las academias. Nacen en la cotidianidad, en la necesidad de explicar lo inexplicable y en el deseo de encontrar sentido a los cambios que golpean a la comunidad. Una mujer asegura que en sueños escuchó la voz de un santo anunciando la caída de un político. Un hombre recuerda lo que su abuelo le contaba, que vendrían tiempos de hambre y que solo los que tuvieran fe lograrían resistir. En las colas del mercado, alguien repite que escuchó en la radio a un vidente extranjero anunciar un cambio de gobierno inminente. Así se forman las profecías en el imaginario colectivo venezolano. No siempre son exactas, ni siquiera consistentes, pero cumplen una función clara: ofrecer un relato, una narrativa que dé forma a la incertidumbre. En un país donde las crisis económicas y políticas se han repetido como olas constantes, estos relatos se convierten en pequeñas anclas que ayudan a soportar la espera. La religiosidad popular también juega un papel fundamental. Venezuela es un país de tradiciones profundamente católicas, pero al mismo tiempo abierto a expresiones diversas de espiritualidad. Las procesiones, las promesas a santos locales, los altares improvisados en las casas, son escenarios donde muchas veces se cuelan mensajes que parecen proféticos. No es extraño escuchar frases como: "La Virgen nos advirtió que vendrían tiempos difíciles, pero también que la esperanza no debe apagarse". En este sentido, las profecías no se limitan a anunciar desgracias. También hablan de renovación. Muchas de ellas transmiten la idea de que, después del sufrimiento, habrá un renacer, un tiempo de reconciliación y abundancia. Esa dualidad, crisis y esperanza, se repite en casi todos los relatos, porque responde a una verdad esencial. Cuando un pueblo sufre, necesita creer que lo que viene después será mejor. Un ejemplo de esto se encuentra en la manera en que se hablaba del petróleo. Desde los primeros hallazgos en el siglo XX, la riqueza petrolera fue interpretada casi como un destino profético. Algunos lo vieron como la bendición que traería progreso y bienestar. Otros, más cautelosos, lo describieron como un regalo envenenado, un recurso que podía convertirse en maldición. Entre conversaciones informales, sermones y escritos, comenzó a repetirse la idea de que el petróleo definiría el destino de Venezuela para bien o para mal. Y con el paso del tiempo, esa percepción se convirtió en una de las profecías más persistentes. El pueblo venezolano, con su creatividad y su capacidad de resistencia, también encontró en las profecías una forma de humor y de ironía. En las décadas recientes, los chistes políticos suelen disfrazarse de profecías improvisadas, como una manera de sobrellevar la dureza del presente. Se dice en tono burlón que ya lo había predicho tal vidente cuando ocurre una subida de precios, o que el destino ya estaba escrito cuando un político pierde una elección inesperada. Esta mezcla de seriedad y humor mantiene viva la tradición de profetizar, aunque sea en clave popular. Lo interesante es que, pese a su origen modesto, estas profecías populares suelen calar más hondo que los análisis formales. Tal vez porque se transmiten con la calidez de la oralidad, o porque llegan en momentos de necesidad. Alguien que escucha que pronto vendrá un cambio, se aferra a esa esperanza, aunque no sepa quién lo dijo primero. Alguien que oye que el país debe sufrir antes de renacer, encuentra en esas palabras un consuelo para soportar el presente. Con el paso de las generaciones, muchas de estas profecías se transforman en leyendas, historias de visionarios desconocidos que habrían anunciado eventos que luego se cumplieron, relatos que ganan fuerza precisamente porque nunca se pueden comprobar del todo. Y así, la frontera entre la historia y el mito se difumina. Lo que queda es una tradición oral donde cada quien agrega un detalle, un matiz, una confirmación. En esta trama de voces,
El pueblo venezolano ha encontrado un modo de explicarse a sí mismo. Las profecías no son meros anuncios. Son relatos compartidos que refuerzan la identidad y la cohesión social. Al repetirlas, las personas sienten que forman parte de una comunidad que enfrenta juntas la incertidumbre. Y en un país marcado por tantos vaivenes, esa sensación de compañía es en sí misma un alivio. Por eso, al explorar las profecías venezolanas, no basta con mirar a los grandes nombres. No basta con hablar de Uslar Pietri o de María Esperanza. Hay que escuchar también a las voces anónimas que, desde las esquinas, los mercados y los hogares, han transmitido durante años pequeños augurios sobre lo que vendrá. Esas voces son, al final, la raíz más profunda del imaginario profético venezolano. Y ahora que hemos comprendido de dónde surge esta tradición, podremos adentrarnos en un terreno aún más fascinante. Cómo la riqueza petrolera, símbolo de abundancia, se convirtió también en el centro de muchas advertencias y visiones de futuro. Imagina el paisaje venezolano de principios del siglo XX. Llanos que parecen extenderse infinitos, selvas húmedas que guardan secretos ancestrales, pueblos pequeños donde la vida transcurre al ritmo de las estaciones y del trabajo agrícola. En medio de esa realidad surge un hallazgo que cambiará para siempre el destino del país. El petróleo, el crudo, que al principio era visto casi como una rareza oscura que manchaba la tierra, pronto se convirtió en símbolo de riqueza y de promesa. En pocos años, Venezuela pasó de ser un país rural y disperso a convertirse en una de las naciones más codiciadas del continente. La llegada de compañías extranjeras, los campamentos petroleros, las refinerías y los buques cargados de oro negro dieron inicio a una transformación que muchos describieron como milagrosa. Pero junto a la riqueza, también nació el mito. El petróleo no fue interpretado solo como un recurso económico. Para muchos, era una señal del destino. Se decía que Venezuela estaba llamada a la grandeza, que sus riquezas subterráneas eran un regalo de la providencia. Esta visión casi profética se transmitía en discursos, en artículos de prensa y en conversaciones cotidianas. El petróleo era la promesa de un futuro brillante, el anuncio de una era de abundancia sin límites. Sin embargo, desde los primeros años también aparecieron voces que advertían de lo contrario. Algunos intelectuales, observando la dependencia creciente del país, comenzaron a hablar de una maldición del petróleo. Decían que la riqueza fácil podía adormecer la productividad, generar corrupción y profundizar desigualdades. Así, el mismo recurso que para unos era la bendición más grande, para otros era la semilla de una catástrofe futura. Esa tensión, bendición o maldición, se convirtió en el núcleo de una de las profecías más persistentes en la historia venezolana. Se afirmaba que mientras se confiara únicamente en el petróleo, el país viviría ciclos de abundancia y crisis, como una rueda interminable. Cuando los precios subían, llegaban los años de bonanza y con ellos la ilusión de estabilidad. Pero cuando el mercado caía, la nación entera quedaba expuesta, sin preparación para la escasez. En la memoria colectiva, este vaivén económico adquirió pronto un tono profético. Los abuelos decían que así estaba escrito, que Venezuela nunca podría escapar del destino del petróleo. Algunos lo expresaban con resignación, otros con ironía, pero en todo se repetía la idea de que la riqueza subterránea tenía algo de oráculo implacable. Cada vez que se intentaba huir de su influencia, volvía a recordarse con más fuerza. Lo más interesante es cómo esta percepción se mezcló con el lenguaje religioso. El petróleo fue descrito en ocasiones como un don divino y en otras como un castigo. Era común escuchar metáforas que lo comparaban con el maná del desierto, con la sangre de la tierra o incluso con un fuego oculto que podía consumirlo todo. Estas imágenes reforzaron la idea de que el petróleo no era solo un recurso material, sino también un símbolo espiritual del destino nacional. En este punto, resulta inevitable recordar la célebre frase de Arturo Uslar Pietri:
sembrar el petróleo. Con ella, el escritor y pensador no solo hacía un análisis económico, sino que pronunciaba algo que muchos interpretaron como una auténtica profecía. Advertía que, si no se utilizaba la riqueza para diversificar la economía y educar al pueblo, el país quedaría atrapado en un ciclo de dependencia y ruina. Décadas después, esas palabras siguen citándose como si fueran una sentencia inevitable, confirmando que el petróleo se había convertido en el verdadero símbolo profético de Venezuela. El petróleo también moldeó las expectativas de la gente común. Generaciones enteras crecieron creyendo que, gracias a él, el futuro siempre sería mejor. Esta fe en la abundancia se transmitía de padres a hijos como una promesa. Cuando llegaban las crisis, se decía que era solo un mal momento, que pronto volverían los tiempos de riqueza. Y aunque ese ciclo se repitió una y otra vez, la esperanza nunca desapareció del todo. Si pensamos en la manera en que el petróleo ha marcado la vida venezolana, entenderemos por qué tantas profecías giran en torno a él. No es solo un recurso económico, es un espejo donde se proyectan los miedos y las esperanzas de todo un pueblo. El petróleo prometía desarrollo, pero también generaba dependencia. Daba poder, pero también sembraba división. En esa ambivalencia se encuentra su carácter profético. Cada gota extraída parecía contener tanto una promesa como una advertencia. Hoy, cuando miramos atrás, vemos que el petróleo fue más que un motor de crecimiento. Fue un relato, un mito nacional que todavía pesa en la memoria colectiva. Y mientras sigamos escuchando las palabras de Uslar Pietri y las conversaciones del pueblo que hablan de bendición o maldición, seguiremos percibiendo al petróleo como lo que siempre ha sido, un símbolo profético del destino de Venezuela. Y así, con esta reflexión, nos acercamos al final del primer segmento introductorio. Nos falta dar un paso más, comprender cómo todas estas voces, desde las populares hasta las intelectuales, fueron preparando el terreno para lo que llamaríamos más tarde las profecías venezolanas propiamente dichas. Ahora que hemos recorrido la raíz popular de las profecías venezolanas y hemos visto cómo el petróleo se convirtió en el mayor símbolo del destino nacional, podemos dar un paso más profundo hacia aquellas voces que marcaron con más claridad el imaginario del país. Voces que no solo describieron el presente, sino que parecieron adelantarse a los acontecimientos futuros con una lucidez que todavía resuena. Venezuela es, en muchos sentidos, un territorio que parece diseñado para el nacimiento de profecías. Su historia está tejida de contrastes intensos, riquezas súbitas que despiertan la ilusión de grandeza, crisis inesperadas que ponen a prueba la resistencia de la gente, liderazgos que surgen con aura casi mística y caídas que se viven como tragedias colectivas. En medio de ese vaivén, no es extraño que el pueblo busque referentes que le ayuden a comprender hacia dónde se dirige. Las profecías no siempre llegan con un tono sobrenatural. Algunas se pronuncian desde la reflexión serena de un intelectual. Otras nacen en el calor de una fe profunda y se expresan en el lenguaje de las visiones místicas. Y otras más se transmiten en el espacio de lo político, donde los discursos adquieren un carácter casi mesiánico. En todos los casos, sin embargo, tienen algo en común: la intención de iluminar el camino de lo incierto, de darle forma al futuro en un país donde el presente nunca ha sido del todo estable. Cuando recordamos a figuras como Arturo Uslar Pietri, entendemos que la profecía no necesita túnicas ni símbolos religiosos para hacerse sentir. Sus advertencias sobre el petróleo fueron palabras escritas en periódicos y pronunciadas en conferencias, pero su tono era tan visionario que se convirtió en una profecía civil. Lo mismo ocurre con María Esperanza de Betania, cuyas visiones espirituales inspiraron a miles de creyentes dentro y fuera del país, ofreciendo una narrativa de reconciliación en medio de la división. Y, en tiempos más recientes, la figura de Hugo Chávez se erigió con una fuerza simbólica
tal que sus discursos comenzaron a ser interpretados no solo como mensajes políticos, sino como declaraciones cargadas de destino. Todas estas voces forman un entramado único. Intelectuales, místicos, líderes y pueblo anónimo coinciden en una misma necesidad: dotar de sentido a la historia venezolana. Cada uno lo hace desde su propio lenguaje: la razón, la fe, la política o la tradición oral. Pero el trasfondo es el mismo: tratar de responder a la eterna pregunta de qué le depara el futuro a esta nación. En este punto del relato, podemos sentir cómo se cierra el círculo de la introducción. Hemos visto cómo las profecías surgen del pueblo, cómo se fortalecen alrededor de símbolos como el petróleo, y cómo preparan el terreno para que ciertas figuras destaquen como portadoras de mensajes que trascienden su tiempo. Ahora, con la calma que da la reflexión, podemos entrar en la primera de esas voces mayores, la de Arturo Uslar Pietri, el hombre que, sin proclamarse vidente, dejó frases que hoy muchos consideran profecías cumplidas. Así, dejamos atrás los rumores, los susurros y las creencias populares, y avanzamos hacia la palabra escrita, razonada y lúcida de un intelectual que, en su momento, intentó advertir a Venezuela de lo que podía ocurrir si no sembraba con sabiduría su abundancia. Prepárate entonces, querido oyente, para adentrarte en el segundo segmento de este viaje: el encuentro con la visión de Uslar Pietri, el profeta civil de Venezuela. Imagina por un momento a Venezuela en la década de los 30 del siglo XX. El país vivía una transición compleja. El largo ciclo de gobiernos autoritarios, dominado por figuras como Juan Vicente Gómez, comenzaba a resquebrajarse, y en el aire se respiraba tanto incertidumbre como esperanza. Las calles polvorientas de Caracas y de las principales ciudades se llenaban de rumores sobre cambios políticos, mientras la población campesina seguía dependiendo de una economía que apenas se adaptaba a los nuevos tiempos. Era un país que empezaba a despertar al poder del petróleo. Aquello que en un principio parecía solo un recurso extraño, un líquido espeso y oscuro que manchaba la tierra, se estaba transformando en el motor de una nueva realidad. Las compañías extranjeras se multiplicaban en el territorio, construyendo campamentos y carreteras, levantando torres de perforación que se alzaban como símbolos de una modernidad incipiente. De pronto, Venezuela ya no era solo un país agrícola. Se convertía en un actor estratégico en el mapa energético del mundo. En medio de ese escenario surgió la voz de Arturo Uslar Pietri, un joven intelectual que comenzaba a ganar notoriedad. Escritor, periodista, abogado, pensador incansable, Uslar observaba con detenimiento la transformación que se gestaba en el país. Mientras muchos celebraban la llegada de una riqueza aparentemente inagotable, él intuía que ese regalo podía traer también graves peligros si no se administraba con visión de futuro. Fue entonces, en 1936, cuando escribió un artículo que cambiaría para siempre su reputación. En el diario Ahora, apareció por primera vez su célebre frase: «Hay que sembrar el petróleo». Con esas 4 palabras, sencillas en apariencia, Uslar sintetizó una advertencia que trascendía la coyuntura inmediata. Lo que proponía era claro: la riqueza petrolera no debía gastarse en lujos ni en importaciones pasajeras, sino invertirse en educación, en agricultura, en industria, en todo aquello que pudiera garantizar un desarrollo sostenible para las generaciones futuras. La frase pronto se convirtió en mucho más que un consejo económico. Se transformó en un verdadero emblema profético. Quien la leía en esos años sentía que no solo hablaba del presente, sino que trazaba un mapa del porvenir. Era como si Uslar hubiese abierto una ventana hacia lo que podía ocurrir si el país no atendía a esa advertencia. La Venezuela de los 30 vivía, sin embargo, una euforia difícil de contener. Los ingresos petroleros crecían con rapidez, y el país comenzaba a experimentar un proceso de urbanización acelerada.
Nuevos barrios se levantaban en Caracas. Las élites políticas soñaban con proyectos modernizadores y muchos venezolanos se convencían de que la riqueza del petróleo sería eterna. En ese contexto, las palabras de Uslar parecían una nota disonante, casi un llamado incómodo que interrumpía la celebración. Pero precisamente en esa incomodidad radicaba su fuerza. Porque, mientras otros hablaban de bonanza, él recordaba que toda riqueza mal administrada termina por volverse un problema. Y aunque no se presentaba como profeta en el sentido religioso, sus palabras quedaron grabadas con la fuerza de una predicción inevitable. Décadas más tarde, cuando Venezuela enfrentaba crisis económicas derivadas de la caída de los precios del petróleo, la frase regresaba como un eco implacable. Se repetía en los periódicos, en los discursos políticos, en las aulas universitarias, como una sentencia que parecía haberse cumplido. Así, lo que comenzó como un artículo periodístico terminó convertido en una de las profecías más famosas de la historia venezolana. Lo interesante es observar cómo, ya desde sus primeros años, Uslar Pietri comprendió el carácter dual del petróleo. Podía ser la llave hacia el desarrollo o la cadena que atara al país a un destino de dependencia. Esa visión anticipada es la que le ha valido el título de profeta civil. Una figura que, sin necesidad de visiones sobrenaturales, supo leer con claridad los signos de su tiempo y proyectarlos hacia el futuro. Hoy, al mirar hacia atrás, entendemos mejor el contexto en que surgió esa advertencia. Venezuela, en los años 30, era un país en el umbral de la modernidad, con un pie todavía en la vida rural y otro en el vértigo del petróleo. Y en medio de ese contraste, Uslar levantó su voz para decir lo que muchos preferían no escuchar, que el verdadero destino de la nación no dependía de la riqueza que brotaba de la tierra, sino de la capacidad de sembrarla con sabiduría en su gente y en su futuro. Este fue el inicio de una trayectoria intelectual que lo llevaría a ser considerado uno de los grandes pensadores del siglo XX en América Latina. Pero, sobre todo, fue el comienzo de una profecía que aún hoy acompaña a los venezolanos como un recordatorio constante de lo que pudo ser y de lo que todavía puede llegar a ser. Imagina, querido oyente, a un país que comienza a acostumbrarse a vivir de una sola fuente de riqueza. Día tras día, año tras año, los ingresos del petróleo fluían como un río caudaloso que parecía inagotable. En los años 40 y 50, Venezuela comenzó a experimentar un crecimiento económico sin precedentes. El paisaje urbano cambió con rapidez. Avenidas amplias, edificios modernos, automóviles que llenaban las calles y un consumo que parecía no tener límites. Pero bajo esa superficie de modernidad y abundancia, latía una realidad que pocos se atrevían a reconocer. El país se estaba volviendo dependiente, casi adicto, a la renta petrolera. Y esa dependencia tenía un costo oculto, un costo que Arturo Uslar Pietri advirtió con una claridad sorprendente. Él sabía que cuando una economía se sostiene casi por completo en un solo recurso, se vuelve frágil como el cristal. Todo depende de factores externos, de los precios internacionales, de las demandas de otras naciones. En cualquier momento, una caída en el mercado podía desatar el caos. Y así, mientras otros celebraban la bonanza, Uslar insistía en la necesidad de diversificar, de sembrar el petróleo en industrias, en educación, en agricultura, en el desarrollo de la gente. Su advertencia era, en esencia, una profecía. Si Venezuela no rompía con el rentismo, terminaría atrapada en un ciclo interminable de crisis. No se trataba de un vaticinio místico, sino de una lectura lúcida de la economía y de la historia. Uslar sabía que las riquezas fáciles tienden a corromper, a generar desigualdad, a debilitar las instituciones. Y sabía también que ningún país puede sostener su desarrollo cuando depende únicamente de un recurso que no controla del todo. La palabra rentismo comenzó a formar parte del vocabulario nacional.
No se trataba solo de recibir ingresos, sino de una mentalidad, la idea de que la riqueza caería del cielo sin necesidad de esfuerzo productivo. Esa mentalidad, según Uslar, era tan peligrosa como el propio vaivén del mercado, porque, con el tiempo, transformaba a la sociedad, la volvía pasiva, confiada, incapaz de construir por sí misma. Lo más inquietante es que sus advertencias parecían describir con exactitud lo que ocurriría décadas más tarde. En los años 80, cuando el precio del petróleo cayó drásticamente, Venezuela entró en una de sus peores crisis económicas. El país que había disfrutado de la abundancia se encontró de pronto con inflación, deuda externa y un pueblo golpeado por la pobreza. En ese momento, las palabras de Uslar Pietri resonaron con fuerza renovada, como si hubiesen sido escritas para esa ocasión específica. Y sin embargo, no era la primera vez ni sería la última. Cada ciclo de bonanza seguido por crisis reforzaba la sensación de que Uslar había dejado algo más que un análisis. Había dejado una profecía inscrita en la historia del país. Una profecía que se repetía como un eco cada vez que el petróleo subía y bajaba. Cada vez que la esperanza de abundancia se mezclaba con la angustia de la escasez. El rentismo no solo afectaba a la economía, también moldeaba la política y la cultura. Los gobiernos se acostumbraban a administrar los ingresos fáciles, y la población esperaba que esos recursos se tradujeran en subsidios, empleos públicos y beneficios inmediatos. El Estado se convirtió en el gran proveedor, y esa relación paternalista debilitó poco a poco la iniciativa privada y la capacidad de innovación. Uslar veía en esto un riesgo profundo. El país podía terminar atrapado en un espejismo, creyendo que la riqueza era infinita cuando en realidad se desvanecía entre los dedos. Si observamos las palabras de Uslar con detenimiento, notamos que no solo hablaba de economía. Su advertencia era también moral y cultural. Decía, en esencia, que un país que vive de rentas fáciles corre el peligro de perder el hábito del trabajo constante, de la disciplina, de la planificación a largo plazo. Y que, cuando eso ocurre, no hay riqueza que pueda sostener el futuro. En esa visión radica su carácter profético. Porque lo que él describía no era solo un problema de su tiempo, sino un destino que parecía repetirse una y otra vez. Venezuela, con cada auge y caída petrolera, volvía a confirmar la validez de aquella advertencia. Y así, el concepto de rentismo se convirtió en uno de los temas centrales para entender la historia moderna del país. Hoy, cuando miramos hacia atrás y observamos las múltiples crisis que ha atravesado Venezuela, no podemos evitar sentir que Uslar Pietri había visto más allá de su época. Había comprendido que la verdadera riqueza de una nación no está en lo que brota de la tierra, sino en lo que se siembra en las personas, en su educación, en su capacidad de crear y de sostenerse por sí mismas. Su advertencia sobre el rentismo, repetida tantas veces y tantas veces ignorada, es uno de los ejemplos más claros de cómo una frase puede convertirse en profecía. No porque prediga con exactitud un hecho futuro, sino porque revela una verdad tan profunda que el tiempo se encarga de confirmarla. Y así, querido oyente, comprendemos que el petróleo no era solo un recurso, sino también una prueba. Una prueba que Venezuela debía superar para construir un destino sólido. Y al no hacerlo, se acercaba, como decía Uslar, a la catástrofe anunciada. Artículos periodísticos, sus ensayos y hasta sus intervenciones públicas fueron construyendo una especie de archivo profético que, con el paso del tiempo, ha sido leído como una colección de advertencias cumplidas. No hablaba como un vidente que anunciara revelaciones divinas. Hablaba como un intelectual que, con una claridad extraordinaria, sabía reconocer los signos de su tiempo y proyectarlos hacia lo que estaba por venir. Entre sus frases más citadas, además de aquella de sembrar el petróleo,
se encuentra la descripción que hizo de Venezuela como un país convertido en un inmenso parásito del petróleo, nadando en una abundancia momentánea y corruptora, abocado a una catástrofe inminente e inevitable. Estas palabras, escritas décadas atrás, parecen hoy un espejo de la situación que vive la nación. Lo que en su momento sonaba como una exageración literaria terminó por convertirse en una radiografía inquietante del futuro. Uslar insistía, una y otra vez, en que la dependencia de la renta petrolera deformaba no solo la economía, sino también la cultura política. Señalaba que el Estado, al convertirse en el gran distribuidor de la riqueza, fomentaba una mentalidad clientelista y paternalista que debilitaba la democracia. En sus ensayos, hablaba de la fragilidad institucional y de cómo la abundancia podía alimentar la corrupción y el autoritarismo. Con cada línea, dibujaba un escenario que parecía adelantarse a los acontecimientos que vendrían en las décadas posteriores. Uno de los elementos más interesantes de su pensamiento era la capacidad de unir economía, política y cultura en un mismo análisis. Para Uslar, el problema no era solamente que el petróleo concentraba la riqueza. El problema más profundo era que esa riqueza condicionaba la mentalidad del pueblo. Decía que cuando la gente se acostumbra a recibir sin producir, se erosiona el espíritu de trabajo, de disciplina y de innovación. Y que ese deterioro, tarde o temprano, se reflejaría en crisis sociales y políticas. Hoy, cuando repasamos sus escritos, descubrimos que muchas de sus advertencias parecen auténticas profecías veladas. Hablaba de inflación, de desempleo, de desigualdades crecientes, de un pueblo que se sentiría frustrado al ver cómo la abundancia se transformaba en escasez. Describía con detalle cómo la riqueza petrolera, mal administrada, podía convertirse en una fuente de división y de conflicto. Y aunque lo hacía en el lenguaje sobrio del ensayo, esas palabras resuenan hoy como predicciones cumplidas. Lo más fascinante es que Uslar no escribía desde el fatalismo. En su obra siempre había un espacio para la esperanza. Decía que si Venezuela lograba invertir en educación, en diversificación económica, en el desarrollo humano, podía superar la maldición del rentismo. Sus frases eran advertencias, sí, pero también invitaciones a la acción. Y en esa combinación se encuentra el tono profético. No anunciaba un destino fijo e inevitable, sino la posibilidad de un futuro distinto si se tomaban las decisiones correctas. Entre los años 60 y 80, cuando Venezuela vivía tanto momentos de bonanza como de crisis, Uslar siguió escribiendo columnas en su famoso espacio llamado El Pizarrón. Allí, cada semana, analizaba la situación del país con una lucidez que hoy resulta sorprendente. Hablaba del deterioro de las instituciones, de la falta de planificación, del riesgo de que el populismo se apoderara de la política. Y al hacerlo, dejaba frases que décadas más tarde serían citadas como si se tratara de predicciones. En una ocasión afirmó, «Venezuela es un país que nunca ha salido de la precariedad». Con esta frase señalaba que, a pesar de la riqueza petrolera, la nación seguía atrapada en una fragilidad estructural que la hacía vulnerable a cualquier cambio del mercado. Y esa precariedad, decía, podía llevar a crisis sociales de gran magnitud. Hoy, esa advertencia se lee como un anuncio del deterioro económico y social que marcaría el final del siglo XX y el inicio del XXI. En otra de sus reflexiones señaló que, si no se transformaban las bases del sistema, la riqueza petrolera podía terminar destruyendo la democracia. Estas palabras, en su momento, fueron vistas como un exceso de pesimismo. Pero al observar los procesos políticos que atravesó Venezuela en las últimas décadas, cobran un peso que parece confirmarlas como profecías. Uslar Pietri escribía con serenidad, sin estridencias, pero con una claridad que lo hacía diferente. Sus frases no estaban pensadas para atemorizar ni para impresionar. Estaban pensadas para invitar a la reflexión, para encender una alerta. Sin embargo,
El paso del tiempo las convirtió en algo más, en señales de lo que efectivamente ocurriría. Por eso, al revisar su obra, sentimos que estamos frente a un profeta civil, no un profeta religioso, no un místico, sino un hombre de letras, que supo leer los signos del presente con tal profundidad que su mensaje trascendió su época. Y en esa trascendencia, sus palabras se han transformado en profecías veladas que todavía hoy acompañan la memoria colectiva de los venezolanos. Han pasado muchas décadas desde que Arturo Uslar Pietri escribió aquella frase que lo acompañaría hasta el final de sus días: sembrar el petróleo. Y, sin embargo, hoy parece más vigente que nunca. La Venezuela que él advirtió, esa nación atrapada en el ciclo del rentismo, dependiente de un recurso tan volátil como el petróleo, terminó siendo una realidad que sus contemporáneos no quisieron o no supieron prevenir. Al observar el presente, resulta inevitable sentir que sus advertencias se convirtieron en profecías cumplidas. La caída de los precios del crudo en distintos momentos de la historia reciente dejó al descubierto una economía debilitada, incapaz de sostenerse sin la renta petrolera. Lo que para otros países era una fluctuación de mercado, para Venezuela significaba crisis profundas que golpeaban la vida cotidiana. Inflación, escasez, desempleo, migración forzada. Todo aquello que Uslar había descrito con tanta claridad parecía desplegarse frente a los ojos de las nuevas generaciones. Pero no fue solo la economía. Uslar también habló de la dimensión política y cultural de esta dependencia. Advirtió que un Estado sostenido por la renta podía transformarse en un aparato paternalista, capaz de repartir beneficios en tiempos de abundancia, pero también de consolidar su poder en tiempos de escasez. Señaló que esa relación podía debilitar la democracia y abrir la puerta a liderazgos autoritarios. Y en el curso de la historia venezolana, esas advertencias se confirmaron con el paso de los años. Lo más interesante es que, aunque sus palabras resuenan como profecías cumplidas, no estaban escritas para anunciar un destino inevitable. Eran más bien un llamado a la acción, una invitación a construir un camino distinto. Uslar no se limitaba a advertir, ofrecía alternativas. Hablaba de la necesidad de invertir en educación, de diversificar la economía, de fortalecer las instituciones, de sembrar el petróleo en la gente, no en el consumo pasajero. Esa era su propuesta, y esa propuesta sigue siendo, hasta hoy, un horizonte válido para pensar en el futuro del país. La memoria colectiva ha convertido a Uslar Pietri en una figura casi mítica. Muchos lo recuerdan no solo como un escritor o como un político, sino como un profeta civil que supo ver lo que otros no quisieron mirar. Su legado se cita en discursos, en programas de televisión, en clases universitarias, en conversaciones cotidianas. Y cada vez que la crisis golpea, alguien trae a colación aquella frase que se volvió sentencia: hay que sembrar el petróleo. Al escuchar esas palabras hoy, entendemos que lo que él decía no era un simple consejo económico. Era un recordatorio de que la verdadera riqueza de un país no está en sus recursos naturales, sino en su gente. Que la abundancia sin educación ni planificación puede convertirse en ruina. Y que, si no se transforma la mentalidad colectiva, la riqueza se vuelve un espejismo. Por eso, al mirar hacia la Venezuela actual, sentimos que Uslar Pietri no solo fue un intelectual brillante, fue también un visionario cuya voz sigue acompañando la reflexión nacional. Sus advertencias se han convertido en una brújula que señala lo que salió mal y lo que aún podría corregirse. Querido oyente, al terminar este recorrido por la figura de Uslar Pietri, podemos decir que sus palabras trascendieron su tiempo porque tocaron una verdad universal. Ningún país puede sostener su futuro si depende de una riqueza fácil. En esa verdad radica el carácter profético de su mensaje. Y en esa misma verdad se encuentra todavía la posibilidad de que Venezuela, algún día,
pueda sembrar el petróleo en su gente y cosechar un futuro distinto. Con esta reflexión cerramos el segundo segmento de nuestro viaje. Hemos escuchado la voz de un hombre que, sin llamarse profeta, supo anticipar el destino de su país. Y ahora, con calma, nos preparamos para entrar en un terreno diferente, el de las visiones místicas de María Esperanza de Betania, la mujer que aseguró haber visto a la Virgen y transmitió mensajes de reconciliación y esperanza para Venezuela. Imagina que el sol cae lentamente sobre los verdes valles del estado Miranda y el aire se llena del aroma húmedo de la vegetación tropical. En esa tierra fértil y cálida, a mediados del siglo XX, comenzó a difundirse una historia que con el tiempo se convertiría en una de las experiencias místicas más recordadas de América Latina. La historia de una mujer sencilla que afirmó haber visto y escuchado a la Virgen María y que con sus mensajes de reconciliación y esperanza transformó a Betania en un lugar de peregrinación reconocido por la propia Iglesia Católica. Esa mujer se llamaba María Esperanza Medrano de Bianchini, aunque el mundo la recuerda simplemente como María Esperanza de Betania. Su vida, más allá de los relatos místicos, estuvo marcada por un profundo sentido de fe y por una capacidad singular para transmitir serenidad. Nació en el año 1928, en una Venezuela que todavía era rural, enraizada en tradiciones campesinas y devociones populares. Desde niña, según cuentan quienes la conocieron, manifestó experiencias que muchos interpretaron como extraordinarias. Decía escuchar voces interiores, recibir intuiciones y tener visiones que la impulsaban a dedicar su vida a Dios y al servicio de los demás. Su infancia y juventud transcurrieron en medio de un país que ya estaba transformándose por el petróleo, pero que en lo profundo mantenía una religiosidad popular intensa. La fe católica era parte esencial de la vida cotidiana. Los rezos en familia, las procesiones, las misas dominicales. En ese contexto, los relatos de experiencias místicas no resultaban extraños. Pero lo que diferenciaba a María Esperanza era la consistencia y la fuerza con la que compartía sus vivencias. En la década de los 70, su nombre comenzó a trascender de manera definitiva. En la finca Betania, un lugar de vegetación abundante y riachuelos cristalinos, afirmó haber tenido una aparición de la Virgen María el 25 de marzo de 1976. Según su relato, la Virgen se presentó bajo la advocación de María Reconciliadora de los Pueblos, transmitiendo un mensaje central: reconciliación, perdón y unidad. Aquella experiencia no quedó solo en sus palabras. Decenas de personas presentes aseguraron haber visto fenómenos luminosos, figuras y señales que confirmaban el carácter extraordinario de lo ocurrido. La noticia se difundió rápidamente y atrajo la atención de la Iglesia Católica. Tras investigaciones y testimonios, el obispo de Los Teques, Monseñor Pío Bello Ricardo, reconoció oficialmente en 1987 la autenticidad de las apariciones de Betania. Con ese gesto, la Iglesia confirmaba que lo vivido en aquel lugar podía ser considerado legítimo dentro de la tradición mariana. Para Venezuela, acostumbrada a escuchar profecías en voces anónimas o intelectuales, aquello representó un giro radical. Ahora las profecías venían respaldadas por la autoridad religiosa. La figura de María Esperanza se consolidó entonces como un referente espiritual. No se trataba de una mujer que buscara protagonismo. Quienes la conocieron recuerdan su tono calmado, su humildad y su forma de transmitir serenidad incluso en medio de la confusión. Sus mensajes siempre apuntaban hacia lo mismo: reconciliarse con Dios, reconciliarse entre los pueblos, superar las divisiones y vivir con fe el presente. Lo notable es cómo su figura se entrelaza con la tradición profética venezolana. Mientras Uslar Pietri advertía desde la razón y la economía, María Esperanza lo hacía desde la espiritualidad y la fe. Ambos, desde campos distintos, hablaban en realidad de lo mismo: la necesidad de transformación. Uslar pedía sembrar el petróleo en la educación.
María Esperanza pedía sembrar la reconciliación en el corazón de cada persona. Y ambos señalaban que sin ese cambio profundo, el futuro estaría marcado por la crisis y la división. Su vida también estuvo llena de signos que, para sus seguidores, confirmaban su carácter profético. Relatos de curaciones inexplicables, de visiones del porvenir, de mensajes que parecían anticipar acontecimientos dolorosos y esperanzadores a la vez. Entre ellos, algunos aseguran que predijo tiempos de gran sufrimiento para Venezuela, pero también un renacer espiritual que brotaría de esa misma crisis. Lo más poderoso de su mensaje fue, quizá, que no hablaba de un futuro apocalíptico ni de un destino ineludible de destrucción. Sus palabras siempre apuntaban a la esperanza. Decía que la oscuridad sería superada por la luz, que los pueblos encontrarían caminos de unión, que la fe sería el sostén en los momentos más difíciles. Esa combinación de advertencia y consuelo es lo que convirtió a sus mensajes en auténticas profecías para muchos creyentes. Con el tiempo, Betania se convirtió en lugar de peregrinación. Venezolanos de distintas regiones y también visitantes extranjeros acudían a la finca para rezar, para pedir favores, para encontrar consuelo. El ambiente natural, con su vegetación densa y el sonido constante del agua, reforzaba la sensación de estar en un espacio sagrado. Allí, en medio de la naturaleza, muchos afirmaban experimentar paz, visiones o señales. Y así, la finca Betania se transformó en símbolo de una profecía vivida en comunidad. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendemos que la historia de María Esperanza no puede separarse del contexto venezolano. Surgió en un país herido por divisiones políticas y sociales, en una nación que buscaba respuestas en medio de la incertidumbre. Y sus mensajes fueron interpretados como profecías porque tocaban esa necesidad profunda de creer en un futuro distinto. Querido oyente, este es apenas el inicio de un recorrido más profundo por la figura de María Esperanza de Betania. En los próximos bloques veremos con más detalle los mensajes que transmitió, el impacto que tuvieron en la sociedad venezolana y la manera en que hoy siguen siendo interpretados como claves para comprender el destino de la nación. Imagina, querido oyente, el paisaje de la finca Betania al caer la tarde. La luz se filtra entre los árboles, el aire huele a tierra húmeda y a hojas recién agitadas por el viento. Allí, en medio de esa naturaleza vibrante, una mujer aseguraba escuchar una voz dulce y firme. Un mensaje que no era para ella sola, sino para todo un pueblo. Un llamado a la reconciliación, al perdón y a la esperanza en tiempos de incertidumbre. Esa mujer era María Esperanza de Betania. Y lo que transmitía no eran simples palabras de consuelo, sino mensajes que muchos interpretaron como auténticas profecías para Venezuela y para el mundo. Sus mensajes principales giraban en torno a una idea central: la reconciliación de los pueblos. En un país históricamente marcado por divisiones políticas, sociales y económicas, esas palabras tenían un peso profundo. María Esperanza decía que solo la reconciliación podía abrir el camino hacia un futuro de paz. Y no hablaba de una reconciliación superficial, sino de una unión que naciera del corazón, del perdón mutuo y de la renuncia al odio. El perdón fue otro de los ejes de su mensaje. Invitaba a perdonar incluso en medio de la injusticia, a mirar al otro con compasión y a reconocer la humanidad compartida. En un tiempo donde la polarización política comenzaba a crecer en Venezuela, esas palabras fueron escuchadas como una advertencia y también como un consuelo. Advertencia, porque señalaban el riesgo de una sociedad dividida. Consuelo, porque ofrecían la posibilidad de sanar esas heridas a través del perdón sincero. Uno de los aspectos más sorprendentes de sus visiones fue la mención a lo que ella llamaba la iluminación de conciencia. Según María Esperanza, llegaría un momento en que la humanidad entera experimentaría una especie de revelación interior, una claridad repentina en la que cada persona vería su vida y sus actos tal como son, comprendiendo al mismo tiempo el amor y la misericordia de Dios.
Para muchos creyentes, este anuncio fue entendido como una profecía universal, un evento espiritual que prepararía a la humanidad para un tiempo nuevo, de mayor unión y entendimiento. En el contexto venezolano, estas palabras fueron interpretadas como una invitación a reflexionar sobre la vida colectiva del país. Así como cada persona debía pasar por una iluminación de conciencia, también Venezuela como nación debía enfrentar sus errores, reconocer sus divisiones y buscar un renacer. La idea de que la oscuridad sería seguida por la luz se convirtió en un símbolo poderoso, especialmente para quienes atravesaban momentos de dificultad. Los testimonios de quienes acudían a Betania reforzaban este mensaje. Personas que decían haber sentido paz interior, haber visto luces misteriosas, haber escuchado cantos inexplicables o haber recibido respuestas a sus plegarias. Todos estos relatos crearon una atmósfera en la que la esperanza se volvía tangible. No importaba si los fenómenos eran o no comprobables. Lo que realmente contaba era el efecto que producían en la gente. Un renovado deseo de vivir con fe, de perdonar y de esperar un futuro mejor. Los mensajes de María Esperanza también incluían advertencias. Hablaba de tiempos difíciles para Venezuela y para el mundo, de crisis económicas, de conflictos y de sufrimiento. Pero cada advertencia venía acompañada de una promesa. Después del dolor vendría la reconciliación. Después de la oscuridad llegaría la luz. Después de la división aparecería la unidad. Esa mezcla de advertencia y esperanza fue lo que hizo que tantos consideraran sus palabras como profecías. No se trataba de anunciar desgracias inevitables, sino de invitar a prepararse con fe y con serenidad para superarlas. En un país acostumbrado a escuchar profecías políticas y económicas, la voz de María Esperanza aportó algo distinto, una dimensión espiritual que trascendía la coyuntura. No hablaba de precios del petróleo ni de cambios de gobierno, sino del corazón humano, de la capacidad de perdonar, de la necesidad de reconciliación. Y en esa perspectiva, sus mensajes se volvieron universales. Porque lo que decía sobre Venezuela podía aplicarse también al mundo entero. Toda humanidad necesita reconciliación, toda humanidad necesita perdón, toda humanidad necesita una iluminación de conciencia. Querido oyente, mientras escuchamos estas palabras, podemos imaginar la serenidad con la que María Esperanza las transmitía. No había prisa. No había dramatismo, solo la calma de quien cree profundamente en lo que anuncia. Y quizás esa calma era en sí misma parte del mensaje. En medio del ruido y de la incertidumbre, la voz suave de la reconciliación puede ser más poderosa que cualquier grito de división. Con este bloque hemos entrado al corazón de las visiones de Betania. En el próximo, veremos cómo estos mensajes trascendieron las fronteras de lo religioso para impactar en la sociedad venezolana en su conjunto, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva y en un símbolo de esperanza para generaciones enteras. Imagina la finca Betania en los años 80, cuando las noticias de las apariciones ya se habían extendido por buena parte de Venezuela. El lugar, cubierto de árboles altos y riachuelos que parecían cantar, comenzó a transformarse en punto de encuentro de cientos de peregrinos. Venían en autobuses desde Caracas, Valencia, Maracay y otras ciudades. Algunos cargaban estampitas, otros botellas para recoger agua del manantial, otros simplemente traían el corazón lleno de incertidumbre. Todos buscaban algo: consuelo, respuestas, señales. Lo notable es que el fenómeno de Betania no se quedó en lo íntimo ni en lo marginal. Se volvió parte de la conversación nacional. La gente comentaba en plazas, mercados y oficinas lo que ocurría en aquella finca, y los periódicos dedicaban páginas enteras a cubrir los testimonios. En una sociedad acostumbrada a escuchar rumores de cambios políticos o visiones apocalípticas de videntes mediáticos, la voz de María Esperanza introdujo un tono diferente. No hablaba de catástrofes ni de castigos, sino de reconciliación, esperanza y perdón. Ese contraste hizo que muchas personas la vieran como una auténtica profetisa.
No era una figura que agitara miedos, sino que ofrecía calma en medio de las tensiones de un país dividido. En tiempos donde los discursos políticos se endurecían, ella hablaba de unidad. Cuando la economía mostraba signos de fragilidad, ella insistía en la importancia de confiar en la fe y en el trabajo interior. Así, sus palabras comenzaron a llenar un vacío, el de la necesidad de esperanza en una sociedad que oscilaba entre la ilusión petrolera y la desconfianza hacia el futuro. El impacto social fue tan grande que la Iglesia Católica, después de largos estudios y entrevistas con testigos, decidió reconocer oficialmente las apariciones en 1987. Ese reconocimiento convirtió a Betania en uno de los pocos lugares en el continente donde la Iglesia avalaba fenómenos marianos. Con ello, lo que antes era una experiencia local pasó a tener relevancia internacional. Peregrinos de otros países comenzaron a visitar la finca, y la figura de María Esperanza adquirió una dimensión que traspasaba fronteras. Dentro de Venezuela, sus mensajes generaron comunidades enteras dedicadas a difundirlos. Familias completas cambiaron su manera de vivir, adoptando un estilo más espiritual y comunitario. Algunos testimonios relatan cómo matrimonios en crisis encontraron reconciliación después de escuchar sus palabras. Otros cuentan curaciones que atribuyeron a sus oraciones. Incluso personas alejadas de la fe se sintieron tocadas por la serenidad con la que transmitía sus visiones. Sin embargo, su impacto no estuvo exento de controversias. En un país polarizado, cualquier figura pública terminaba siendo interpretada desde ópticas políticas. Algunos comenzaron a leer sus mensajes como advertencias veladas sobre la crisis que se avecinaba. Otros preferían ver en ellos solo un llamado espiritual, sin conexión con la realidad social. Y aunque María Esperanza evitaba pronunciamientos políticos directos, su insistencia en la reconciliación fue leída por muchos como un mensaje que trascendía lo religioso y se insertaba en la vida pública. La dimensión profética de su figura se fortaleció aún más con relatos de supuestos anuncios de acontecimientos que luego parecían cumplirse. Algunos de sus seguidores afirmaban que había anticipado el sufrimiento que atravesaría Venezuela en las décadas siguientes, marcado por la crisis económica y la polarización. Otros sostenían que sus palabras sobre un renacer espiritual cobraban sentido al observar cómo, en medio de la adversidad, miles de venezolanos mantenían viva la esperanza a través de la fe. Pero más allá de la literalidad de estas profecías, lo esencial fue el efecto cultural y emocional que produjeron. Venezuela encontró en Betania un espacio simbólico donde proyectar sus anhelos y sus temores. Cada peregrinación era una forma de transformar la incertidumbre en confianza, de convertir el dolor en búsqueda de consuelo. Y en esa experiencia colectiva se consolidó la idea de que María Esperanza no era solo una mística, sino una voz profética que hablaba del destino del país. A nivel internacional, su figura también tuvo resonancia. Viajó a varios países para compartir su testimonio y fue recibida por comunidades católicas en lugares tan lejanos como Italia o Estados Unidos. Allí, también transmitió la idea de que la humanidad atravesaría tiempos difíciles, pero que de esa crisis emergería una nueva etapa de unión y paz. Para muchos, estas palabras parecían encajar en el contexto global de tensiones políticas y económicas, reforzando la imagen de María Esperanza como una profetisa de alcance universal. Hoy, décadas después de aquellas apariciones, el legado de María Esperanza sigue vivo. En Betania, los peregrinos continúan llegando, algunos buscando milagros, otros simplemente deseando estar en un lugar que consideran sagrado. Sus mensajes se difunden en libros, documentales y páginas de Internet, donde se repite una y otra vez la idea de reconciliación y perdón, y en un país que ha atravesado crisis cada vez más profundas, esas palabras han cobrado un valor renovado. Querido oyente, el impacto de las visiones de María Esperanza nos muestra algo importante. Las profecías no siempre necesitan anunciar destrucción para ser poderosas. A veces basta con ofrecer esperanza.
En una sociedad herida, ese gesto puede ser tan transformador como la más impresionante revelación. Y en el caso de Venezuela, sus mensajes se convirtieron en un refugio espiritual para miles de personas, un recordatorio de que incluso en la oscuridad, siempre es posible buscar la luz. Con este bloque, nos acercamos a la conclusión del segmento dedicado a María Esperanza. En el próximo, veremos cómo sus mensajes y su figura han sido interpretados en el presente. No solo como recuerdos de un pasado místico, sino como profecías que algunos creen que todavía esperan cumplirse en el destino de Venezuela. Hoy, querido oyente, cuando se habla de María Esperanza de Betania, no se hace solamente en pasado. Su figura, envuelta en un aura de serenidad y misterio, sigue presente en la memoria colectiva de los venezolanos y de muchos creyentes alrededor del mundo. A más de 2 décadas de su partida física, sus mensajes se interpretan todavía como advertencias vigentes, como promesas que aún aguardan por cumplirse y como profecías que arrojan luz sobre el incierto destino de Venezuela. Imagina un país que atraviesa largos años de crisis, donde la escasez, la migración y la polarización política parecen no tener fin. En medio de esa oscuridad, muchas personas vuelven la mirada hacia Betania y hacia las palabras de María Esperanza. Para algunos, sus mensajes de reconciliación y perdón son vistos como un mapa espiritual que señala el único camino posible para sanar al país: la unión. Para otros, sus visiones sobre tiempos de sufrimiento seguidos por un renacer espiritual se leen como un reflejo exacto de lo que Venezuela ha vivido en las últimas décadas. Sus seguidores más fieles hablan de la actualidad como el tiempo de cumplimiento. Dicen que la profecía de la iluminación de conciencia se acerca y que lo que ocurre en Venezuela es parte de un proceso doloroso, pero necesario, para que surja una sociedad más justa y más humana. Desde esa perspectiva, las dificultades no son un castigo, sino una purificación, un tránsito hacia la promesa de reconciliación que ella anunciaba. La Iglesia Católica, que reconoció las apariciones en Betania, mantiene su postura prudente. Resalta la autenticidad de los fenómenos, pero recuerda que los mensajes deben ser interpretados con calma, sin convertirlos en excusas para predicciones concretas. Sin embargo, más allá de la postura oficial, lo cierto es que miles de venezolanos sienten que las palabras de María Esperanza siguen teniendo fuerza profética, especialmente cuando hablan de perdonar, de resistir con fe y de esperar una nueva etapa para el país. Fuera de Venezuela, la figura de María Esperanza también ha crecido. En Estados Unidos, Italia y otros lugares existen comunidades que difunden sus mensajes y que ven en ella a una mensajera de alcance universal. Para muchos de esos creyentes, lo que ocurrió en Betania no fue solo un acontecimiento venezolano, sino un signo global. Hablan de un tiempo en el que la humanidad entera experimentará una renovación espiritual y colocan a Venezuela como un epicentro simbólico de esa transformación. No faltan, por supuesto, las interpretaciones más escépticas. Algunos consideran que sus palabras eran más bien consejos espirituales que luego fueron revestidos de un tono profético. Otros sugieren que los fenómenos de Betania fueron experiencias colectivas difíciles de comprobar. Y sin embargo, incluso desde esa mirada crítica, reconocen que su mensaje de reconciliación conserva un poder extraordinario en un país marcado por divisiones profundas. La vigencia de sus profecías puede percibirse también en la vida cotidiana. En barrios humildes, familias todavía conservan estampas con su rostro y encienden velas recordando sus palabras. En grupos de oración se repiten frases suyas como mantras de esperanza. En redes sociales circulan testimonios de quienes aseguran que ella predijo momentos específicos de crisis y que anticipó, con palabras veladas, la necesidad de un renacer espiritual para Venezuela. Hay quienes incluso han querido vincular sus mensajes con la figura política de Hugo Chávez,
interpretando que María Esperanza ya advertía sobre el surgimiento de líderes con fuerte carga mesiánica y sobre la necesidad de discernimiento espiritual para no dejarse arrastrar por la polarización. Aunque nunca habló directamente de política, su insistencia en la reconciliación y el perdón se lee como una respuesta indirecta al clima de enfrentamiento que marcaría la vida venezolana en las últimas décadas. Lo más interesante de estas interpretaciones actuales es que muestran cómo las profecías no se entienden solo en el momento en que se pronuncian, sino que se van reconfigurando con el paso del tiempo. Cada generación toma las palabras de María Esperanza y las aplica a su propia experiencia. Para los venezolanos de los 80, sus mensajes fueron un llamado a vivir la fe en comunidad. Para los de los 90, fueron advertencias sobre las divisiones que crecían en el país. Para los de los 2000 en adelante, se han convertido en profecías de esperanza en medio de una crisis prolongada. Querido oyente, mientras dejamos que esta reflexión repose en nuestra mente, comprendemos que María Esperanza no fue solo una figura mística. Fue también un espejo donde Venezuela proyectó sus miedos y sus anhelos. Su mensaje sigue vivo porque responde a una necesidad profunda. Creer que después de la oscuridad puede llegar la luz. Creer que incluso un país herido puede reconciliarse consigo mismo. Creer que, más allá de la política y de la economía, existe un camino espiritual capaz de sostener a un pueblo en medio de la adversidad. Con este bloque, cerramos el segmento dedicado a María Esperanza de Betania. Hemos visto su vida, sus mensajes, su impacto y la vigencia de sus profecías. Y ahora, con calma, damos un paso hacia un terreno distinto, donde la profecía no surge de visiones marianas ni de mensajes espirituales, sino del discurso político y del mito personal. Nos adentraremos en la figura de Hugo Chávez, un líder que se convirtió en símbolo de destino para muchos y en objeto de profecías, interpretaciones y leyendas que aún hoy dividen la memoria de Venezuela. Imagina los llanos de Barinas en los años 50. El sol cae fuerte sobre la tierra rojiza. Los ríos se abren camino entre la vegetación y los niños corren descalzos jugando en campos abiertos que parecen no tener fin. Entre esos niños estaba un joven llamado Hugo Rafael Chávez Frías, nacido en 1954, en la pequeña localidad de Sabaneta. Su infancia estuvo marcada por la sencillez, por la vida rural y por la austeridad de una familia que, como tantas en Venezuela, vivía de lo poco que podía producir la tierra y de lo mucho que podía sostener la esperanza. Desde pequeño, Chávez mostró un carácter fuerte, inquieto y lleno de curiosidad. Le gustaba jugar béisbol, dibujar héroes en sus cuadernos y escuchar las historias que los mayores contaban sobre Simón Bolívar y los héroes de la independencia. Aquellas narraciones patrióticas, repetidas una y otra vez en las escuelas y en las conversaciones familiares, fueron moldeando en él una visión del mundo en la que el heroísmo, el sacrificio y la grandeza de los libertadores ocupaban un lugar central. Cuando ingresó a la Academia Militar de Venezuela, su destino comenzó a tomar forma. Allí, no solo aprendió tácticas, disciplina y organización, sino que también se encontró con lecturas de política, historia y pensamiento revolucionario. La figura de Bolívar lo acompañaba como una sombra constante, y poco a poco empezó a construir la idea de que Venezuela estaba llamada a una nueva gesta, a un renacimiento inspirado en los ideales de libertad e igualdad. La década de los 80 fue clave en su desarrollo. Mientras Venezuela disfrutaba de una relativa estabilidad democrática, Chávez y un grupo de oficiales jóvenes comenzaron a sentir descontento con la corrupción, la desigualdad social y lo que percibían como el agotamiento del sistema político. Fundaron el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, un círculo clandestino dentro de las Fuerzas Armadas que soñaba con transformar la nación siguiendo la inspiración de Bolívar y de otros líderes revolucionarios. El momento decisivo llegó el 4 de febrero de 1990 y
cuando ese grupo de oficiales encabezó un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Aquella madrugada, los tanques y soldados se desplegaron en varias ciudades del país, y el destino de Venezuela pareció tambalearse. Sin embargo, el levantamiento fracasó. Chávez, entonces un teniente coronel poco conocido, fue detenido y llevado a declarar frente a las cámaras de televisión. Fue en ese instante cuando pronunció la frase que marcaría para siempre su imagen: por ahora. Con esas dos palabras, sencillas pero cargadas de significado, Chávez logró transformar una derrota militar en una victoria simbólica. Dijo, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Aquella frase se convirtió en profecía. El por ahora fue interpretado por millones de venezolanos no como un cierre, sino como una promesa. Era como si dijera, no lo logramos hoy, pero lo lograremos en el futuro. ¡Bam! Ese instante fue el nacimiento de su aura mesiánica. En un país cansado de promesas incumplidas, la figura de un militar derrotado que hablaba con calma, asumiendo la responsabilidad, transmitió una sensación de destino. Muchos vieron en él a un líder distinto, alguien que no se escondía, alguien que estaba dispuesto a dar la cara. Ese por ahora quedó grabado en la memoria colectiva como un anuncio de lo que vendría. Durante los años siguientes, mientras estaba en prisión, Chávez se convirtió en un mito. En las calles, en los barrios populares, se hablaba de él como de un hombre destinado a cambiar la historia. Algunos lo describían como el nuevo Bolívar, otros como un redentor de los pobres, otros como la voz de los militares que defendían al pueblo. La cárcel, lejos de apagar su influencia, la multiplicó. Y cuando fue liberado en 1994, su regreso fue visto casi como el cumplimiento de aquella primera profecía contenida en el por ahora. Lo que resulta fascinante es cómo, desde sus inicios, la vida de Chávez estuvo envuelta en un relato que superaba lo político. Su biografía fue contada y recontada como una epopeya. De niño pobre a cadete disciplinado, de rebelde militar a líder encarcelado, de preso a candidato presidencial. Cada capítulo parecía encajar en la narrativa de un destino inevitable, como si la historia de Venezuela lo hubiera preparado para ocupar ese papel. Querido oyente, en este primer bloque hemos visto cómo, desde la infancia humilde hasta el famoso por ahora, se fue construyendo el aura profética que rodeó a Hugo Chávez. No se trataba solo de un hombre con ambiciones políticas. Era, para muchos, un elegido, alguien cuyo destino estaba escrito en el imaginario colectivo mucho antes de llegar al poder. Ese halo de inevitabilidad lo acompañaría hasta el final de su vida y se convertiría en la base del mito que todavía hoy divide pasiones en Venezuela. En el próximo bloque, exploraremos cómo su estilo de discurso, cargado de símbolos históricos y religiosos, reforzó esa imagen mesiánica y lo transformó en un líder cuya voz era escuchada como si anunciara no solo políticas, sino destinos. Imagina por un momento a Hugo Chávez frente a una multitud reunida en una plaza de Caracas. Es de noche. Las luces apenas iluminan los rostros expectantes y su voz, profunda y cargada de emoción, resuena a través de los altavoces. No es un discurso técnico ni frío. No recita cifras ni estadísticas. Habla como quien cuenta una historia, como quien interpreta un destino. Y en ese estilo, lleno de símbolos, metáforas y referencias históricas, reside la clave de su carácter profético. Desde los primeros años de su vida pública, Chávez entendió que la palabra era su herramienta más poderosa. Tenía la capacidad de hablar durante horas sin perder el hilo, saltando de la anécdota personal al relato histórico, de la cita bíblica al análisis político, como si todo formara parte de un mismo tejido. Este estilo no era improvisación vacía. Era una construcción cuidadosa que convertía sus discursos en narraciones que atrapaban a quienes lo escuchaban.
Uno de los elementos centrales de su oratoria era la constante referencia a Simón Bolívar. No lo mencionaba solo como héroe del pasado, sino como figura viva, como espíritu que acompañaba a la Venezuela del presente. Para Chávez, Bolívar era más que un personaje histórico. Era un profeta inacabado, alguien cuya misión de independencia y justicia aún debía completarse. Al hablar de él, creaba la sensación de continuidad, como si la lucha que Bolívar había iniciado en el siglo XIX se prolongara ahora en su propia figura. Junto a Bolívar aparecían otras referencias cargadas de misticismo. En sus discursos abundaban las metáforas religiosas. Hablaba del pueblo como un rebaño que debía ser guiado, de la patria como una madre que sufría, de la justicia como una promesa que estaba escrita en el cielo. En ocasiones, sus palabras recordaban más a un sermón que a un discurso político. Decía frases como, Dios puso su mirada en Venezuela, o este es un pueblo elegido para alumbrar a América. En ellas se percibía no solo convicción política, sino también una dimensión espiritual que reforzaba su imagen de líder mesiánico. Chávez utilizaba también el recurso de la profecía directa. Anunciaba lo que ocurriría con un tono de certeza absoluta. Decía que el socialismo bolivariano sería el camino del futuro, que Venezuela lideraría una nueva integración latinoamericana, que el poder de los pueblos pobres acabaría por imponerse. No hablaba como alguien que proponía, sino como alguien que anunciaba. Esa diferencia sutil convertía cada promesa en algo parecido a un destino escrito. Su estilo incluía un lenguaje cercano, casi coloquial. Usaba refranes, chistes, canciones populares. En medio de discursos solemnes, entonaba de pronto un joropo o un bolero, y la multitud respondía con entusiasmo. Esa mezcla de lo popular con lo histórico creaba un puente directo con el pueblo. No era un político distante, era un narrador que se sentaba a contar el futuro como si hablara al oído de cada oyente. Lo más fascinante era cómo lograba transformar sus propias vivencias en parte de la narrativa profética. Recordaba su infancia humilde en Sabaneta, los juegos de béisbol, la voz de su abuela contando historias bíblicas, y los conectaba con el presente político de la nación. Decía, por ejemplo, que él mismo había sido preparado desde niño para cumplir una misión histórica, como si cada episodio de su vida hubiese sido un signo de lo que vendría. Esa manera de narrarse a sí mismo reforzaba la idea de que no era un líder improvisado, sino un elegido. Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, recogían con asombro esta capacidad oratoria. Algunos lo llamaban un showman, otros un predicador, otros un estratega. Pero todos coincidían en que su palabra tenía un magnetismo difícil de ignorar. Sus discursos se transmitían en cadena nacional durante horas, y aunque muchos se quejaban de la extensión, la realidad es que miles de personas lo escuchaban con atención, como si cada frase fuera un anuncio de lo que estaba por suceder. En este punto es importante subrayar cómo su voz fue interpretada de maneras opuestas. Para sus seguidores, era la voz de un profeta que hablaba en nombre del pueblo y que anunciaba un futuro de justicia. Para sus detractores, era la voz de un manipulador que utilizaba símbolos religiosos y patrióticos para construir un mito personal. Sin embargo, más allá de las opiniones, el hecho es que su estilo discursivo logró trascender lo político para instalarse en lo simbólico y lo espiritual. Un ejemplo claro de esto fue la manera en que utilizaba las metáforas bíblicas. En varias ocasiones se refirió a sí mismo y a su proyecto político como una cruzada contra los poderosos. Hablaba de la lucha entre David y Goliat para describir a Venezuela enfrentada a potencias extranjeras, o utilizaba imágenes del Éxodo para hablar de un pueblo que debía salir de la opresión hacia una tierra prometida. Estas comparaciones resonaban en una población mayoritariamente creyente, que encontraba en ellas un lenguaje familiar y cargado de significado. Querido oyente, al analizar este estilo, comprendemos que Chávez no solo hablaba, construía relatos que eran recibidos como profecías. Su palabra no era percibida como una simple opinión,
sino como un anuncio del destino de la nación. Cada discurso se convertía en un acto ritual, donde el pueblo escuchaba no a un político más, sino a un líder que parecía señalar el camino que estaba escrito para Venezuela. Con este bloque entendemos por qué su figura adquirió con rapidez un carácter profético. No se trataba solo de lo que hacía, sino de cómo lo decía. Y ese cómo fue lo que le permitió instalarse en el imaginario colectivo como un líder con aura mesiánica. En el próximo bloque exploraremos cómo ese imaginario se reforzó con relatos y profecías populares que anunciaban su ascenso y su permanencia en el poder, convirtiendo a Chávez en un símbolo del destino venezolano. Cuando Hugo Chávez salió de prisión en el año 1994, tras el intento fallido de golpe de Estado, ya no era solo un militar conocido en los círculos castrenses. Para buena parte del pueblo venezolano, se había convertido en un símbolo. Aquel hombre que había dicho por ahora no desapareció en el olvido, sino que fue recordado como alguien destinado a cumplir la promesa contenida en esas palabras. Desde ese momento, comenzaron a multiplicarse los relatos proféticos que anunciaban que tarde o temprano ocuparía la presidencia. En barrios y pueblos, la gente repetía historias que parecían sacadas de leyendas. Algunos aseguraban que lo habían soñado en uniforme, convertido en presidente, hablando al pueblo desde un balcón. Otros decían que un vecino o un pariente había escuchado a un vidente afirmar que Chávez llegaría al poder y que permanecería mucho tiempo gobernando. Estos rumores, que circulaban de boca en boca, le daban a su figura una dimensión casi sobrenatural. No era solo un candidato, era el elegido. La campaña electoral de 1998 reforzó esta percepción. Su estilo cercano, su lenguaje popular y su capacidad de conectar con los más pobres despertaron la sensación de que no se trataba de un político común. Para muchos, Chávez era la respuesta a años de desencanto con los partidos tradicionales. Y en ese clima, cada victoria parcial, cada encuesta favorable, era interpretada como el cumplimiento de aquellas profecías populares que circulaban desde hacía años. No fueron solo los rumores del pueblo. También aparecieron videntes mediáticos que aseguraban haber visto su ascenso. En programas de televisión y columnas de prensa, algunos se atrevían a decir que Chávez estaba escrito en el destino de Venezuela. Hablaban de cambios profundos, de una revolución que no sería pasajera, de un liderazgo que se mantendría más allá de lo esperado. Estas voces, sumadas a la narrativa popular, reforzaron la idea de que Chávez no era simplemente un candidato más en una contienda política. Era un hombre marcado por la profecía. Cuando ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 1998, el triunfo fue recibido por muchos como la confirmación de esas predicciones. En los barrios se repetía: ya lo habían dicho, esto estaba escrito, él es el que nos va a salvar. Esa mezcla de fe política y de creencia profética creó una relación especial entre Chávez y su base de apoyo. No solo votaban por él, lo seguían como a un líder destinado, como a un redentor que venía a cumplir una misión histórica. Durante su permanencia en el poder, esta percepción se fortaleció. Cada vez que enfrentaba una crisis y salía fortalecido, la narrativa profética se hacía más fuerte. En abril de 2002, cuando fue derrocado brevemente en un golpe de Estado y luego regresó al poder en apenas 48 horas, muchos interpretaron el episodio como un signo milagroso. Para sus seguidores no había duda. La providencia lo había protegido y su destino estaba asegurado. Ese regreso fue visto como una confirmación de que Chávez estaba destinado a permanecer. Las elecciones sucesivas, que ganó con holgura, reforzaron la idea de un liderazgo inevitable. Incluso cuando la oposición lo desafiaba con fuerza, siempre lograba salir victorioso. Cada triunfo electoral era interpretado como un cumplimiento de la profecía del por ahora,
como si aquellas dos palabras pronunciadas en 1990 y dos se desplegaran una y otra vez en la historia del país. Algunos de sus seguidores hablaban de él en términos casi religiosos. Lo llamaban el comandante eterno incluso en vida. Lo describían como un hombre enviado para defender a los pobres y devolver la dignidad a los marginados. En los murales y en los cantos de las marchas, su figura aparecía rodeada de símbolos patrióticos y espirituales, como si se tratara de un santo laico. Esta construcción simbólica transformó su liderazgo político en un fenómeno profético y casi religioso. Lo más curioso es que, al mismo tiempo, sus detractores también lo percibían bajo un prisma profético, pero en sentido inverso. Decían que su llegada al poder era la confirmación de viejas advertencias sobre la corrupción del poder absoluto, sobre los peligros de un caudillo mesiánico, sobre la fragilidad de la democracia frente a líderes que prometen redención total. Así, tanto seguidores como críticos lo rodeaban de un aura profética, ya fuera para celebrarlo o para advertir del desastre. Querido oyente, con cada año en el poder, Chávez fue reforzando este mito. Sus largas alocuciones, sus constantes apariciones en medios, sus promesas de un futuro de justicia, todo ello alimentaba la sensación de que estaba escribiendo no un gobierno, sino un destino. Y en el imaginario colectivo, cada acción se interpretaba como el cumplimiento de lo anunciado. En este bloque, hemos visto cómo el ascenso y la permanencia de Hugo Chávez en el poder fueron leídos no solo en clave política, sino también en clave profética. Desde el pueblo sencillo que lo soñaba como presidente, hasta los videntes mediáticos que lo anunciaban como inevitable, pasando por las crisis que parecían confirmar su destino, todo contribuyó a construir la idea de que su figura estaba inscrita en la historia de Venezuela como un acontecimiento profético. En el próximo bloque, veremos cómo su enfermedad y su muerte no pusieron fin a ese mito, sino que lo transformaron en algo aún más poderoso. La conversión de Chávez en un profeta eterno, en un símbolo que trasciende la vida y que sigue marcando el imaginario venezolano hasta el día de hoy. La historia de Hugo Chávez no terminó con su último discurso, ni con sus últimas decisiones políticas. En muchos sentidos, comenzó realmente a convertirse en mito el día en que su enfermedad salió a la luz y más aún, el día de su muerte. Como suele ocurrir con las figuras rodeadas de un aura profética, su final no fue visto únicamente como un desenlace biológico, sino como un acontecimiento cargado de símbolos, interpretaciones y lecturas espirituales. Los rumores comenzaron a circular a finales de 2011, cuando Chávez anunció públicamente que se le había detectado un cáncer. Desde ese momento, su salud pasó a convertirse en un tema nacional e incluso internacional. Cada operación en Cuba, cada aparición televisiva visiblemente debilitado, cada palabra dicha con voz más apagada, alimentaba la sensación de que algo trascendental estaba ocurriendo. El país entero, dividido en bandos opuestos, aguardaba con ansiedad, como si presenciara el cumplimiento de una profecía anunciada desde tiempo atrás. Para sus seguidores, su enfermedad era interpretada como una prueba, casi como una pasión cristiana. Se hablaba de él como un mártir que cargaba sobre sus hombros los dolores del pueblo. Se repetía la idea de que Dios lo estaba purificando para una misión aún mayor. Incluso se organizaban vigilias y cadenas de oración en todo el país, donde miles de personas pedían por su sanación. En esos encuentros, el lenguaje que se utilizaba era claramente religioso. Se pedía un milagro, se invocaba a la Virgen, se pedía que Chávez siguiera guiando al pueblo. Sus detractores, en cambio, leían en su enfermedad un símbolo de la fragilidad del poder. Para ellos, el líder que parecía invencible, que hablaba con voz de trueno y que dominaba los escenarios, comenzaba a mostrar que era tan humano como cualquier otro. Algunos incluso llegaron a decir que su enfermedad era la confirmación de que ningún caudillo podía sostenerse para siempre y que la historia lo pondría en su lugar. Así,
También desde la oposición su enfermedad fue vista como profética, como el inicio del fin de una era que había dividido profundamente al país. El día de su muerte, el 5 de marzo de 2013, quedó grabado en la memoria colectiva como uno de esos momentos que marcan un antes y un después. Fue anunciado en cadena nacional por Nicolás Maduro, entonces vicepresidente, con lágrimas en los ojos. En la calle, miles de personas salieron a llorar. Hubo escenas de dolor colectivo que recordaban más a rituales religiosos que a reacciones políticas. Mujeres que gritaban que habían perdido a un padre. Hombres que levantaban retratos del comandante eterno. Niños vestidos con camisetas rojas que repetían frases que apenas entendían. Lo más simbólico es que su muerte ocurrió en plena Cuaresma, un tiempo de recogimiento y reflexión en la tradición cristiana. Para muchos creyentes, este detalle no fue casualidad. Se habló de su fallecimiento como un signo, como un paralelo con la figura de Cristo que sufre y muere para dar paso a una nueva etapa. Esa coincidencia temporal alimentó aún más la construcción profética en torno a su figura. En los días que siguieron, se multiplicaron los relatos simbólicos. Algunos aseguraban haber visto en el cielo la silueta de su rostro entre las nubes. Otros hablaban de sueños en los que Chávez se despedía del pueblo o prometía volver de alguna forma. En barrios humildes comenzaron a levantarse altares improvisados con velas, flores y su retrato. Su figura pasó de ser un líder político a convertirse en una especie de santo popular, alguien al que se le pedía protección, consejo y fortaleza. El gobierno también contribuyó a esta construcción. Lo proclamaron Comandante Eterno. Su imagen fue pintada en murales y reproducida en pósters y estampitas, y sus discursos comenzaron a repetirse como mantras. En actos públicos se entonaban canciones en su honor, y algunos de sus seguidores afirmaban escucharlo incluso en el canto de los pájaros, como ocurrió con el famoso relato de Nicolás Maduro sobre el pajarito que lo habría visitado para transmitirle el espíritu de Chávez. Todo ello reforzó la idea de que no había muerto del todo, sino que permanecía vivo de manera espiritual, acompañando a su pueblo. El mito profético se consolidó con rapidez. Para los chavistas más fervorosos, Chávez había trascendido la historia política y se había convertido en guía espiritual, en presencia protectora que velaba por Venezuela desde otro plano. Para la oposición, en cambio, esa construcción era vista como una advertencia, un ejemplo del peligro de convertir a un líder en figura mítica, casi religiosa, capaz de perpetuarse más allá de la vida física. Querido oyente, la muerte de Hugo Chávez no apagó su figura, sino que la transformó en símbolo. Así ocurre con los personajes que arrastran consigo un aura profética. Sus finales no se leen como simples desenlaces, sino como momentos de revelación. En el caso de Chávez, su enfermedad y su muerte fueron interpretadas como parte de una misión, como pruebas que confirmaban su carácter casi mesiánico. Al cerrar este bloque entendemos que la construcción del mito profético de Chávez no nació solamente en vida. Fue su muerte la que selló definitivamente su lugar en la memoria colectiva. De hombre a líder, de líder a mito, de mito a comandante eterno. Así se escribió un capítulo más en la larga tradición de profecías que han intentado descifrar el destino de Venezuela. En el próximo bloque exploraremos cómo, tras su partida, aparecieron nuevas profecías contemporáneas que intentaban explicar el futuro del país, y cómo su figura siguió presente en sueños, visiones y discursos, como si la historia de Venezuela no pudiera desprenderse de él. La muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013 no puso fin a la ola profética que lo rodeaba. Por el contrario, abrió un nuevo capítulo. Con su partida, surgió la sensación de que el país quedaba a la deriva, enfrentado a un destino incierto, y esa incertidumbre fue terreno fértil para que aparecieran nuevas profecías. Algunas vinieron de videntes mediáticos reconocidos en América Latina y en el mundo. Otras surgieron en las calles, en los barrios, en las conversaciones del pueblo, y otras más se transmitieron a través de sueños y relatos personales.
que poco a poco fueron sumándose a la memoria colectiva. Desde los primeros días, tras su fallecimiento, comenzaron a circular mensajes que hablaban de un tiempo de gran tribulación para Venezuela. Videntes como Moni Vidente, conocida en México y en varios países de habla hispana, afirmó en programas televisivos que el país atravesaría una crisis prolongada, marcada por conflictos sociales y tensiones internacionales, pero que al final de ese periodo vendría una etapa de renacimiento. Sus palabras, escuchadas por millones, reforzaron la idea de que el dolor presente no sería definitivo. Otros personajes, como el profeta nigeriano T.B. Joshua, conocido por sus visiones y predicciones en África, también hicieron referencias a Venezuela, señalando que atravesaría momentos oscuros, pero que sería un país clave para el despertar espiritual de América Latina. Aunque muchas de estas profecías eran vagas y abiertas a interpretación, fueron recibidas por creyentes como confirmaciones de lo que ya muchos sentían, que el futuro inmediato sería difícil, pero que la esperanza debía mantenerse. A estas voces mediáticas se sumaron líderes religiosos de distintas corrientes cristianas. Algunos pastores evangélicos afirmaban haber recibido revelaciones en sueños o visiones sobre un inminente cambio en Venezuela. Hablaban de un país llamado a ser ejemplo de transformación espiritual para el continente, y de un pueblo que, tras atravesar el sufrimiento, se levantaría con más fuerza. Estas palabras circulaban en templos, radios comunitarias y cadenas de mensajes que se repetían de boca en boca. En paralelo, el pueblo sencillo también generó sus propias profecías. En barrios y pueblos se hablaba de que el espíritu de Chávez seguía acompañando al país, protegiéndolo en momentos críticos. Algunos aseguraban haber soñado con él, vestido de militar, anunciando que la lucha no había terminado y que Venezuela debía mantenerse firme. Otros contaban haberlo visto en visiones, apareciéndose en situaciones de necesidad para transmitir fortaleza. Aunque estas experiencias eran individuales, al compartirse se transformaban en relatos colectivos que alimentaban la narrativa profética en torno al futuro de la nación. La figura de Chávez, lejos de desaparecer, se volvió central en estas nuevas profecías. Para algunos, su muerte era solo un paso hacia una presencia más espiritual, un comandante eterno que velaba desde otra dimensión. Para otros, su partida había dejado un vacío que solo podría llenarse con un renacer del pueblo, como si la responsabilidad de continuar su misión hubiera pasado a cada venezolano. En ambos casos, su nombre seguía apareciendo como referencia inevitable para interpretar lo que estaba ocurriendo. Las redes sociales se convirtieron en el nuevo escenario de difusión. A través de ellas, circulaban mensajes que anunciaban caídas inminentes de gobiernos, intervenciones extranjeras o incluso milagros que cambiarían el rumbo del país. Cada protesta, cada apagón eléctrico, cada evento extraordinario era interpretado por algunos como cumplimiento de profecías. Esta dinámica reforzaba la percepción de que Venezuela estaba viviendo un tiempo marcado por el destino, un tiempo que no podía comprenderse solo desde la política o la economía, sino también desde lo profético. También hubo quienes buscaron vincular las profecías de María Esperanza de Betania con el tiempo posterior a Chávez. Se repetían sus mensajes sobre la reconciliación y el perdón, y muchos decían que el sufrimiento actual era la prueba que ella había anunciado, la etapa oscura que precedía al renacer espiritual del país. De esta manera, se estableció un puente entre dos figuras muy distintas, una mística religiosa y un líder político que, en el imaginario colectivo, parecían formar parte de un mismo relato sobre el destino venezolano. Querido oyente, lo interesante es que estas profecías posteriores a Chávez no eran homogéneas. Algunas eran de esperanza, otras de advertencia, otras incluso de temor, pero todas compartían un mismo trasfondo: la convicción de que Venezuela estaba viviendo un tiempo excepcional, un tiempo que marcaría su historia para siempre. Y en esa convicción se sostenía la esperanza de que, tras la oscuridad, vendría la luz. En la vida cotidiana,
Muchas personas encontraban en estas profecías una manera de sobrellevar la crisis. Escuchar que todo esto pasará o que se acerca un renacer daba consuelo en medio de la escasez, la migración y la incertidumbre. En ese sentido, las profecías funcionaban no solo como anuncios de futuro, sino como refugio emocional para soportar el presente. En este bloque hemos visto cómo, tras la muerte de Hugo Chávez, se multiplicaron las voces que intentaban descifrar el destino de Venezuela. Desde videntes mediáticos hasta relatos populares, desde mensajes religiosos hasta sueños individuales, todos coincidían en señalar que el país vivía un tiempo de prueba y que lo que venía después sería decisivo. En el próximo bloque, el último de este segmento, reflexionaremos sobre cómo el legado de Chávez trascendió lo político para convertirse en un mito profético, una religión política que sigue marcando la vida venezolana hasta hoy. Cuando se estudia la figura de Hugo Chávez, resulta imposible separarla de la política venezolana contemporánea. Pero lo que lo distingue de otros líderes no es solamente su paso por el poder, sino la manera en que su imagen trascendió para convertirse en mito. Y ese mito, más que político, adoptó con rapidez rasgos de carácter religioso y profético. Desde el inicio de su gobierno, Chávez fue consciente de la importancia de los símbolos. Su rostro apareció en murales y pancartas. Sus frases se convirtieron en consignas repetidas una y otra vez. Sus gestos eran imitados en actos públicos. Con el tiempo, esas expresiones adquirieron la forma de rituales. No era extraño ver a multitudes levantar los brazos y corear: Chávez no se va, como si fuera una oración colectiva. Esa repetición constante transformó el chavismo en una experiencia no solo política, sino también espiritual. Tras su muerte en 2013, esta dimensión se profundizó. Chávez fue proclamado comandante eterno, y su figura comenzó a ocupar un lugar en el imaginario colectivo similar al de los santos populares. Se levantaron altares con su imagen en barrios y plazas, donde la gente encendía velas, dejaba flores o pedía favores. En canciones, poemas y murales, se lo representaba como un protector que velaba por el pueblo desde otra dimensión. El propio gobierno reforzó esta narrativa. Nicolás Maduro, su sucesor, relató públicamente que el espíritu de Chávez se le había aparecido en forma de pajarito para transmitirle su apoyo. Este relato, difundido en cadena nacional, generó burlas en algunos sectores, pero también consolidó en otros la idea de que Chávez seguía presente, de que su espíritu acompañaba al país. En esas palabras se percibía claramente una dimensión profética. El líder que había partido seguía actuando como guía más allá de la vida física. El chavismo, como movimiento, adoptó así características de una religión política. Tenía su propio lenguaje ritual, sus símbolos, sus cantos, sus fechas conmemorativas. Las marchas multitudinarias se parecían a procesiones. Los discursos eran escuchados como sermones, y la figura de Chávez ocupaba el lugar de un profeta que había anunciado un destino y que ahora acompañaba espiritualmente su cumplimiento. Para sus seguidores más fervientes, Chávez no fue simplemente un presidente. Fue un enviado, un redentor de los pobres, un hombre destinado a devolver dignidad a los marginados. Su vida y su obra eran narradas como epopeyas y su muerte como sacrificio. En esta lectura, el chavismo no se limitaba a un proyecto político. Era una fe, un horizonte espiritual, una manera de entender el mundo. Sus detractores, en cambio, veían en esta construcción profética un peligro. Decían que convertir a un líder en mito equivalía a renunciar al pensamiento crítico, que esa especie de religión política abría la puerta a la manipulación y al autoritarismo. Para ellos, Chávez era el ejemplo de cómo un caudillo podía transformarse en profeta y perpetuar su influencia más allá de la tumba. Pero, aunque lo criticaban, no podían negar la fuerza simbólica de su legado. Querido oyente, lo que emerge de todo esto
es la certeza de que Chávez no fue solo un personaje político. Fue, para bien o para mal, un mito profético que todavía hoy divide la memoria de Venezuela. Su nombre sigue siendo invocado en discursos, en canciones, en plegarias. Su rostro se multiplica en murales que lo muestran sonriente, desafiante, protector. Su voz resuena en grabaciones que se repiten como mantras. Y su figura sigue presente en sueños, visiones y relatos que lo colocan más allá de la historia concreta. El chavismo como religión política es, en última instancia, una confirmación de la fuerza que tienen las profecías en el imaginario venezolano. Así como María Esperanza habló de reconciliación y Uslar Pietri advirtió sobre el petróleo, Chávez se convirtió él mismo en profecía, en mito viviente y luego eterno. Su legado nos muestra que en Venezuela lo político y lo espiritual se entrelazan de manera única, dando lugar a relatos donde el destino parece estar siempre escrito de antemano. Con este bloque cerramos el recorrido por la figura de Hugo Chávez como mito profético. Hemos visto su infancia humilde transformada en relato épico, su palabra convertida en profecía, su ascenso envuelto en visiones populares, su muerte interpretada como signo trascendental, las profecías posteriores que intentaron explicar el destino del país. Y finalmente, la consolidación de su figura como mito político religioso. En el próximo tramo de este guión, entraremos a la conclusión general, una reflexión serena sobre cómo las profecías, desde lo popular hasta lo intelectual, desde lo místico hasta lo político, han intentado descifrar el destino de Venezuela. Querido oyente, hemos recorrido juntos un largo y pausado viaje a través de las profecías que, de una u otra manera, han intentado descifrar el destino de Venezuela. Desde las voces populares que interpretaban el petróleo como bendición o maldición, pasando por las advertencias lúcidas de Arturo Uslar Pietri, hasta las visiones místicas de María Esperanza de Betania y el mito político-religioso de Hugo Chávez, hemos visto cómo este país ha estado siempre acompañado de relatos proféticos que buscan dar sentido a su historia. Lo que descubrimos en este recorrido es que las profecías, más allá de su exactitud, revelan las ansias profundas de un pueblo que intenta comprenderse a sí mismo. El campesino que hablaba de la maldición del petróleo, el intelectual que advertía sobre el rentismo, la mística que predicaba la reconciliación, el líder que se presentó como redentor, todos expresaban, en distintos lenguajes, la misma necesidad de hallar un rumbo en medio de la incertidumbre. Las profecías no son, en este sentido, simples anuncios del futuro. Son espejos. Reflejan lo que una nación siente en lo más profundo, sus miedos, sus esperanzas, sus heridas y sus anhelos. En Venezuela, ese espejo ha mostrado siempre un contraste marcado: la abundancia y la escasez, la división y la unidad, el dolor y la esperanza. Quizás por eso las profecías han tenido tanto poder en su historia, porque no se limitan a describir lo que vendrá, sino que expresan lo que la gente ya siente en su corazón. Y al escucharlas hoy, en este presente marcado por tensiones, comprendemos que esas voces no hablan solo del futuro. Hablan también del presente que debemos construir. Nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de reconciliación, sobre la urgencia de sembrar en la educación y en la gente, sobre la importancia de mantener viva la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Querido viajero del tiempo que me escuchas, este no ha sido solo un recorrido por historias de profetas, intelectuales y líderes. Ha sido también una invitación a mirar con calma hacia adentro, a preguntarnos qué significa en el fondo la palabra destino. Si está escrito en las estrellas, en las visiones o en las decisiones humanas. O si tal vez el verdadero poder de la profecía está en recordarnos que todavía podemos elegir, que todavía podemos sembrar, que todavía podemos reconciliarnos. En este punto, quiero dirigirme a ti,
parte de esta comunidad de Testigo del Tiempo. Si has llegado hasta aquí, te invito a detenerte un instante, a respirar profundo y a pensar en lo que significa la palabra esperanza para ti. Así como Venezuela ha tenido profecías que anuncian crisis y renacer, cada uno de nosotros tiene también pequeñas profecías en su vida. Sueños, intuiciones, deseos de futuro. Quizás este viaje te inspire a escucharlas con más atención. Si esta travesía por las profecías de Venezuela te ha conmovido, te invito a que formes parte activa de esta comunidad. Suscríbete a Testigo del Tiempo. Comparte este relato con otros y acompáñanos en este esfuerzo de mirar el pasado y el presente con calma, con profundidad y con asombro. Aquí, cada historia es una llave que abre puertas secretas. Cada narración es un puente hacia mundos que ya no existen, pero que todavía tienen mucho que decirnos. Recuerda, las profecías no están hechas solo para anunciar destinos lejanos. También están para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro propio camino. Y quizás, al hacerlo, descubramos que la verdadera profecía es la que construimos juntos, con nuestras decisiones, con nuestra fe, con nuestra capacidad de reconciliarnos y de sembrar en la vida de los demás. Así cerramos este viaje, querido oyente. Que estas palabras te acompañen como un arrullo sereno mientras descansas, o como una invitación a reflexionar si aún estás despierto. Porque la historia, al final, no es solo una sucesión de hechos. Es también un susurro constante que nos recuerda que siempre hay esperanza.